Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Grupo Betel y todos aquellos que a través de esta tecnología están viendo y escuchando este culto. Bendecimos al Señor por esta oportunidad y le damos gracias porque cada vez que lo hacemos para honrar el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor para pedir que Él sea bendiciendo este servicio que hacemos, todo para la gloria de su nombre. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú bendigas, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas. Limpie, Señor, nuestros corazones, Señor amado. Seas propicio, Señor, y bendiga todo esto que vamos a hacer, Señor. Sea tu mano poderosa, dándonos, Señor, gracias, sabiduría, Señor, del cielo. Porque, Señor amado, queremos que esto sea una reunión, un culto de bendición. Te adoramos, te honramos y te bendecimos. Pero queremos que tú, Señor, en tu gran amor y misericordia, sea extendiendo tu mano para aquellos, Señor, también que a veces nada saben de ti, que a través de estos medios puedan también entender y conocer que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo imploramos todo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva
Bien, hermanos, vamos a hacer la oración que acostumbramos a hacer, sabiendo que del Señor tenemos respuesta, que Él está con el oído atento para escuchar el clamor de los que invocan su nombre. La primera son tres divididas en tres esta oración. Los que están en primera línea, los enfermos y las peticiones. Y hermanos, la verdad es que estamos orando al Señor y hemos tenido respuesta de parte del Señor, y en eso nos alegramos, bendecimos su nombre. Ponemos entonces a los hermanos y amigos que están acá en la lista de primera línea, los que trabajan en el área de salud, y al final ponemos también a los conductores de la locomoción colectiva. Empezamos a nombrar la hermana doctora Maret, el doctor Eddie Apolo, el doctor Guillermo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, la doctora Giancarla Gambi, Ruth y Ellen del Águila, matrimonio Alonso y Leticia, que el Señor les siga guardando, Patti Quintrilev y el Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavides, mi hijo, y su hija Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, y como les había dicho también todos los conductores y muchos hermanos nuestros que también están con exposición a ser contagiados, oramos por ellos. Señor les bendiga. Y también oramos por los enfermos. Tenemos una lista de enfermos: Mari, Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Elena Soto, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca. Seguimos orando por nuestra hermana Ana Ilavaca. Ella está en plan de restauración, está en tratamiento para restaurarla totalmente de su operación. Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Alejandra Tapia, Juan Silva, Patricio Frías, Rosario Collao, Jessica Fuentealba, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonidas Campos Yanquén, Yanna Chávez, Ana Vera, Isabel García, Daniela Jorquera, y por una joven que estamos pidiendo que el Señor termine la obra en un estado depresivo fuerte que estaba. También pedimos las peticiones: Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Marco Román, familia Valdivia Yanquín, Herminia Silva. Seguimos orando por nuestra hermana Herminia para que el Señor sea atendiendo nuestras necesidades, nuestra oración, y ella sea restaurada completamente. La hermana Celia Bernal y nuestro hermano Juan Foster. Por todos ellos, hermanos, pedimos, vamos a orar en la presencia del Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo una vez más, buscando, Señor, el ser atendidos, porque tu palabra dice que tú estás con el oído atento, escuchando el clamor de los que invocan tu nombre. Aquí estamos pidiendo, Señor, primera parte de esta oración, te pedimos por todos aquellos hermanos y amigos que trabajan allí en el área de la salud, Señor, que tú seas extendiendo tu mano de misericordia con ellos, tu manto de gracia esté cubriéndoles, Señor, y sean ellos, Señor amado, guardados de todo contagio, mi Dios.
También te pedimos, Señor, por los conductores de la locomoción, que tú también les guardes, no solamente, Señor amado, de ser contaminados, contagiados, sino, Señor, del peligro que muchas veces tienen que enfrentar con algunos pasajeros. Guárdales, Señor, en el nombre de Jesús, tu protección, tu ayuda, esté con ellos, Señor amado. También pedimos por esta lista de enfermos. Señor, gracias porque en muchos de ellos tú ya has empezado, Señor, la obra de sanidad. Gracias, Señor, porque hemos puesto en ti nuestra confianza, Señor amado, y tú dices en tu palabra, le dices allí a Marta, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyere veréis la gloria de Dios? Entonces es importante, Señor, que nosotros te pidamos en la confianza de que vamos a recibir. También hay una lista de hermanos y hermanas que están con peticiones, Señor. Señor amado, tú vas a entregar y vas a responder de acuerdo a nuestras necesidades. Señor amado, danos que podamos pedir de acuerdo a tu voluntad. Señor amado, gracias, muchas gracias por esta respuesta que nosotros te damos gracias porque tú eres un Dios de respuesta y respuesta positiva. Padre, te agradecemos todo. Gracias por escucharnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, también vamos a dar los avisos. Avisos para el día miércoles. Y hemos estado dando el aviso y gracias al Señor algunos hermanos estuvieron nuevo en el programa Zoom que tenemos, hermanos, en la plataforma Zoom el día miércoles a las 8. Ahí estamos repitiendo estas oraciones, hermanos, sabiendo que en la existencia está la respuesta del Señor. Sí, hermanos, el Señor les bendiga y ya pues, pónganse. Y el día miércoles a las 8 no haga nada más, sino que busque por plataforma Zoom y nosotros mandamos el link a todo el grupo WhatsApp. Así que no puede decir no me llegó. Y ahí entonces usted intégrese, hermano. Es una bendición. Hermano, es una bendición. Que el Señor les bendiga grandemente. Y este aviso no quede ahí en el aire, sino que pueda usted también acatarlo y más que nada obedecerlo, porque es bueno que estemos todos juntos y en armonía, dice la palabra del Señor. También, hermanos, queremos mandar saludos a nuestros hermanos de Batuco y de los Romeros, ¿ya? A los hermanos de Batuco y de los Romeros, que el Señor les bendiga. Y personalmente mando un saludo a mi hermana Emita, allá en Emita Becerra, allá en Quilpué. Ellos toda la semana están también participando, escuchando este culto, y ellos el otro día saludaban y daban gracias al Señor, porque en la distancia nos podíamos comunicar. Así que el Señor les bendiga, hermano, les acompañe con su gracia. Y ahora vamos a ver los cumpleaños, ¿ya? Los cumpleaños. El día 3 de septiembre tengo anotado aquí al hermano Segundo Quintrilef. Así que el día 3 está de cumpleaños el hermano Segundo Quintrilef. Y también el día 4 está nuestra hermana Efi Vázquez. Así que tenemos 2 cumpleaños esta semana. Vamos a orar al Señor por cada uno de ellos, ¿ya? Para que el Señor les siga
bendiciendo, les siga guardando. Hermanos, siempre es importante poder orar para que el Señor siga guardando nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por nuestros hermanos, mi hermano Segundo, mi hermana Efi. Te rogamos que tú, en tu gran amor y misericordia, les bendigas grandemente. Señor, ayúdalos tú. Hasta aquí los has guardado y los seguirás guardando mediante tu gracia. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que este año más sea un año de bendición para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, y ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Les ruego que pongamos oído a su palabra, porque su palabra es la que edifica, la que nos enseña y lo que nos lleva a la vida eterna. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, desde el versículo 45 al 49. Lucas 24, versículo 45 al 49. Le damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Señor, añada bendición, la bendición que esta palabra tiene, la sea añadida a nuestros corazones. Hermanos, qué importante es lo que el Señor Jesucristo está, hermanos, dando pautas, Él iba a partir, pero Él ofreció algo, Él les dijo que esperaran en Jerusalén para que pudieran recibir la promesa del Padre. Entonces, hermanos, qué importante es lo que hemos leído, porque dice que Él en ese momento, el versículo 45, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ustedes saben, los discípulos, en muchas partes, ellos se quedaban así, un poco descolocados, y el Señor tenía que explicarle, ya en parábola, o en distintas formas para que entendiesen. Pero aquí el Señor está hablando de su partida, y bueno, y Él dice que, Él le dice, el 44, y Él le dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces ahí dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué importante, hermano, pedirle al Señor que Él cada día nos abra el entendimiento para entender las Escrituras, pero en la idea que Él las predicó, porque a veces las entendemos a nuestra manera, y a veces nuestra manera no es la manera del Señor, ¿no? Entonces, hermanos,
Y también así fue necesario, está escrito que fue necesario que Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Entonces, esto no era expresamente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, no, ¿ya? Entonces, él le dice a los discípulos: vosotros sois testigos de estas cosas, lo que yo estoy diciendo, yo lo hice, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no solamente andaba allí con los hebreos, con los judíos, sino que también iba allí, ¿no es cierto?, a los gentiles, ¿ya? Era para todo. El Señor Jesucristo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermano, ya esto trascendió, ya no era solamente para el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, el Señor dice aquí: yo voy a enviar ya la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces Él les dio una instrucción. Las instrucciones del Señor son para cumplirlas, ¿ya? Dice, la instrucción era que esperaran allí en Jerusalén, ya, hasta que se haya investido de poder desde lo alto. Entonces, el Señor en otra oportunidad dice: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, enviaré el Consolador, enviaré el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia, el que os enseñará todas las cosas que ha oído del Padre. Entonces ahí está, cuando tenemos el entendimiento del Señor en nuestras vidas. Entonces, hermanos, y vemos que esto tiene un cumplimiento, ¿ah? Dice que el día de Pentecostés, ¿ya? Y el día de Pentecostés era una fecha importante para los judíos, ¿ya? Usted sabe que ellos tienen todavía fiestas solemnes, ¿ah? Y una de ellas era justamente la fiesta de Pentecostés. Y por eso que se llama ya el Pentecostés espiritual. No es el Pentecostés físico que hacían ellos, ¿no es cierto? Y vamos a leer para que nos demos cuenta de qué se trataba. ¿Y por qué lo quiero un poquito acotar? Porque venían de todos lados, ¿ya? Entonces era una fiesta, pero grande, magnífica, la hacían allí en Jerusalén. Y vamos a leer allí, hermanos, en Deuteronomio capítulo 16. Capítulo 16, versículo 10 vamos a leer, ¿ya? El 7 dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Y esto es bien importante, lo tengo aquí bien remarcado. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces ellos traían, no solamente era una fiesta que hacían allí, sino ellos traían sus ofrendas. En ese tiempo no era tanto la moneda que corría, sino que la mayoría eran agricultores y otras, pero toda la abundancia de la bendición que Dios les daba, ellos la llevaban allí a Jerusalén al templo. Entonces es importante, hermano, lo dejo
a que ustedes lo piensen, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, ¿ya? Y también tenemos que darle al Señor lo que a Él le corresponde, pues, ¿no? Y quiero decirles que no todos los hermanos, hay un grupo de hermanos que han estado haciendo lo que corresponde al Señor. Que el Señor bendiga a aquellos hermanos y les bendiga a ustedes si todavía no lo ha hecho, ¿ya? Entonces, esa era la parte importante. Entonces, había bendición, ¿ya? Y te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. ¿Se fija? O sea, era una fiesta maravillosa. Todos se alegraban allí, ¿eh? Entonces la bendición la recibía no solamente el que llevaba la bendición, sino que tu hijo, tu criada, tu mujer, el extranjero que estaba en tu casa, todos recibían la bendición del Señor. Pero deja entrever también que la bendición venía porque también ellos daban a Dios lo que le correspondía a Él. Entonces, hermanos, sucedió entonces que frente a eso, ya vemos que la promesa del Señor se fue cumpliendo, ya. Hechos capítulo 1, ya, del 6 al 9, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermano, importante, ¿se fija? El Señor le había dicho, donde leímos allí en Lucas 24, 45, que Él iba a enviar, ¿ya? Que Él iba a enviar el Consolador, ¿ya? Pero le dijo: esperen allí en Jerusalén. Y el Señor, las promesas que Él hace, nunca las pone por tardanza. El Señor lo dijo y lo cumplió. Y entonces vemos aquí, hermanos, que antes de entrar al hecho mismo de lo que el Señor le había dicho, entonces dice, le hacen una pregunta a ellos, ¿eh? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque ellos eran dominados por el Imperio Romano, ¿ya? Entonces ellos querían la libertad política también. Entonces el Señor, ¿sabe? El Señor le dice bien claritamente que no se metan en eso, porque no les corresponde. Todo esto está en las manos del Señor. Entonces, para los hermanitos y para las hermanitas, muchos que empiezan a entrometerse en la parte política, no nos corresponde. Nosotros somos de Cristo, somos unas nuevas criaturas y nuestra ciudadanía, dice la palabra del Señor, está en los cielos. Así que, Señor, inmediatamente nos toca a vosotros
saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, hermanos, de ahí vamos a dejar pendiente esta parte y vamos a ir al capítulo 2 de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Del 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ahí vamos a hacer un alto también. Entonces, es importante saber que lo que el Señor aquí está cumpliendo su promesa, ¿ya? Entonces, Él ahora dice que desciende, ya llegó el día de Pentecostés. Eso era lo que hablaba yo antes, explicando qué era lo que era Pentecostés, ¿ya? Y dice que estaban todos unánimes juntos. Y esta palabra, hermanos, es muy importante, ¿eh? No dice unánimes, sino que dice unánimes juntos, ¿ya? Y unánime es estar en un pensamiento, en una idea, ¿ya? No unos para allá y otros para acá, como sucede muchas veces. Entonces, ahora, frente a eso, ellos se fueron allí donde el Señor les dijo que esperaran allí. Ellos se fueron allí al aposento alto, ¿ya? Y estuvieron, ¿sabe cuánto estuvieron? Estuvieron 10 días. 10 días, ¿ya? Tuvieron tiempo para arreglar todos los problemillas, porque a veces surgen problemas entre los hermanos. Entonces, estaban allí y ellos oraban, dice, ¿ya? Y estaban allí y, hermanos, y para poder recibir. Y entonces llegó el momento, el día D, como decimos, ¿eh? Y dice, y estaban todos unánimes juntos. Entonces allí, ¿qué pasa? De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermanos, fíjese que es importante este hecho, porque el Señor toda su palabra la va a cumplir. Tengamos fe y confianza y esperemos en Él, porque la palabra que Él nos ha prometido, Él siempre la va a cumplir. Y aquí vemos, pues, hermano, dice que los que vieron subir al cielo, al Señor allí, eran como 500, dice, pero en el aposento alto habían solamente, dice que habían 120, y los reunidos eran como 120 en número, ¿ya? ¿Se fija? Entonces, hermanos, allí estaban ellos estaban allí esperando, pero no estaban banqueteándose, no, estaban orando, dice, estaban orando allí, cuando sucede este hecho, hermanos, algo superior, algo grande, algo especial. Y allí entonces
se manifiesta el poder del Espíritu Santo cayendo sobre los que estaban allí reunidos. ¿Y cómo ellos entendían eso? Dice que sobre cada uno de ellos se le aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se fija? Fuego, sobre cada uno de ellos. Y así entonces se fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermano, y claro, es importante, ¿sabe por qué? Porque habían allí muchos, como era una fiesta solemne, el pueblo estaba, la ciudad de Jerusalén estaba llena, llena, repleta, allí de puros, podríamos decir, turistas y gente que venía, porque era una fiesta importante. Entonces, hermanos, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ya? Que estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Como queriendo decir, no son todos estos ignorantes y mira lo que están hablando en otras lenguas, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que allí, ¿cómo pues les oímos a nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿ya? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Ya? Siempre hay gente que va a opinar así, pues, no importa, no, eso no tiene que importarnos, sino que, hermanos, el hecho mismo, se fija, da a conocer toda la gente que había allí, de todas esas partes, de todos esos países, ¿ya? Y entre ellos habían gentiles también, pues, Entonces, la promesa del Señor es para todos, Fíjese que, hermano, es importante cómo el Señor es tan grande y maravilloso. Y cómo le compruebo esto yo, que es para todos, ¿ya? Tenemos allí en Efesios, capítulo 3, versículo 6. Voy a leer algunos versículos más. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, a los gentiles, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿ya? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Se fija, hermano, qué importante? ¿Ya? Entonces ya no era para el grupo de judíos que estaban allí en Jerusalén. El apóstol lo aclara bien, ¿ya? Del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según
la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces aquí el apóstol daba un poco a conocer el problema que tenía él con los mismos judíos, con los fariseos, que buscaban la forma de poder echar por tierra lo que él, porque él dijo, el evangelio para mí lo es todo, y lo demás lo tengo como estiércol por el inminente conocimiento de Cristo. ¿Se fija? Él despreció todo lo demás. Él era enseñador, era fariseo, era maestro en la ley, pero Cristo cambió su vida. Cristo lo hizo una nueva criatura. Entonces, hermanos, vemos que ahora, volviendo atrás, el Señor, cuando les habló allí, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esto es importante. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Y ahí habla entonces que también se extiende esto a los gentiles, a los que no eran de raíz judía. Entonces, pero aquí hay algo importante, hermano. ¿Ya? Vemos que pasó con Pedro. Pedro, ¿no es cierto? Muchos lo juzgan, ¿no es cierto? Y que negó al Señor y que fue cobarde y todo esto. Pero yo siempre digo, hay que estar en el momento para ver cómo es la situación, pues, ¿no es cierto? Es re fácil. Si no, yo no lo habría hecho, ¿ya? Porque Pedro le dice, Señor, hasta la muerte, ¿ya? Fue una expresión de emoción, no de convicción, una expresión de emoción, ¿ya? Entonces, como muchas veces uno tiene expresiones, Señor, te serviré hasta el día que me muera, ¿ya? Y resulta que en la primera situación adversa que se le presenta, no sigo más, me quedo a un lado, ¿ya? Entonces, no es ese el camino que nosotros tenemos que seguir. Eso no es válido. Nosotros tenemos que seguir hasta el fin, porque así dijo el Señor. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, Pedro se manda un discurso, hermano. El Pedro nuevo, el Pedro lleno del Espíritu Santo, se manda un discurso, y usted lo puede leer ahí mismo en el capítulo 2, y vemos, hermano, la bendición que esto tiene, porque él le enfrenta a los mismos judíos, porque al que vosotros matasteis, le dicen una parte, Y entonces, hermanos, yo quisiera, antes de entrar a la conclusión, quisiera leer en Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 41. Después del discurso de Pedro, Pedro lleno del Espíritu Santo, habló ahí un discurso maravilloso, ¿ya?
Entonces ellos le dicen, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese qué importante, el efecto, hermano, qué maravilloso el efecto, ¿ya? Fíjese, hermanos, el poder de la palabra dada por la gracia del Espíritu Santo. Allí ellos no pudieron, ya no estaban allí contra y esto, no. Ahora se compungieron, su corazón estaba allí, está totalmente dado a escuchar y a decir ahora con una decisión. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo salimos de esto? En el fondo le quieren decir eso, ¿cómo salimos de esto? ¿Ya? ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, hermanos, a veces y no hemos hablado mucho del Espíritu Santo, pero tenemos que hablar de Él. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se nos hace confusión, ¿ya? Y esto no es para confusión, esto es para vida, ¿ya? Y para vida eterna. Fíjese que dice allí la palabra del Señor, si tu hijo te pide pan, le darás una piedra. Si te pide un pez, le darás una serpiente. Si te pide un huevo, le darás un escorpión. No, por cierto que no. Un padre con razón, ¿no es cierto?, bien ubicado, no va a hacer eso. Entonces la palabra dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que pidieren de Él? ¿Se fija? Este no es un asunto, hermano, de que esto y hay que hacer esto otro, no, es cosa de pedirlo. ¿Para qué? Para que haya un efecto, hermano, para que haya un efecto, una consecuencia. Ese Pedro negativo, ese Pedro que hablábamos la otra semana, ese Pedro ahora estaba lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Ya no tenía las mismas reacciones, no tenía las mismas actitudes, sino que ahora es valiente, ¿ya? Ya no negó al Señor, no, aquí ahora. Y él, si usted lee desde el versículo 11 en el capítulo 3, lee en el capítulo 2, ¿ya? Habla de todo el discurso de Pedro, ¿ya? El discurso de Pedro fue algo maravilloso, ¿ya? Algo maravilloso. Consecuencia de eso, ¿qué resultado tuvo? Dice que hubieron 3,000 por el discurso de Pedro, por la predicación de Pedro. Hubieron 3,000, dice, ¿no es cierto? 3,000 que
aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Se fijan, hermanos? Qué importante, ¿eh? Qué importante. Y dice después que cada día dice que eran agregados los que habían de creer. ¿Eh? Entonces, hermanos, es muy importante, lo vuelvo a decir, el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué lindo, ¿eh? Y dice más adelante, si usted lee más adelante, en un segundo discurso, en una segunda alocución que hizo Pedro, predicación, fueron 5.000. O sea, en 2 predicaciones, 8.000 personas. Qué lindo, ¿ah? Entonces, hermanos, ese es el poder de la palabra cuando es dada por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, y ahora, para concluir, yo quiero decirle esto, ¿ya? El para qué, dice el Señor, y recibiréis poder, ¿ya? Poder es la gracia del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿ya? Entonces, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí, con esto yo quisiera concluir. Somos testigos. Testigos de Jesucristo, no testigos de Jehová, ¿eh? Testigos de Jesucristo, del poder del Señor. Y dice Jerusalén, ¿ya? Entonces reducimos Jerusalén, el pueblo, Israel, la casa, ¿eh? Esta es la casa. Entonces aquí hay una buena enseñanza, porque dice, me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén. Testigo en tu familia, en tu casa, ¿ya? Allí tiene que estar primero, ¿ya? Tiene que estar primero. Después, dice, en toda Judea. Judea era una ciudad vecina. También, ¿no es cierto?, la convivencia con los vecinos. Porque a veces no es buena la convivencia, hermanos, ¿eh? En la iglesia, cero problema, pero en el barrio a veces hay pequeños problemas. Y eso no tiene que estar. Jerusalén, la casa. Judea, los vecinos, ¿ya? Y Samaria, los enemigos, también. La casa, los vecinos, los enemigos. Entonces, todas estas partes son un poco complicadas, ¿ya? Un poco complicadas. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿ya? Y podamos, con la ayuda del Señor, poder, hermanos, la otra vez escuchaba yo una frase donde decía que tus hechos no me dejan oír tus palabras. Entonces, hermano, Pedro borró todo, el Señor lo borró, el poder del Espíritu Santo llenando a Pedro, le borró todo el currículum negativo que tenía. Pero ahora él se reivindica, predica, habla y se convierte en 3.000 personas, ¿ya? 3.000. Entonces, hermanos, también nosotros, el Señor para eso nos ha llamado, ¿ya? Yo os he llamado que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en la gran comisión, el Señor dice, ¿qué es lo que dice en la gran comisión? Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el evangelio de Jesucristo no es un evangelio de condenación. El evangelio, dice la palabra del Señor, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hermanos,
Piense que usted y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos una misión que cumplir, Y empezamos, ¿no es cierto?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en todas partes el Evangelio tiene que ser predicado, ¿ya? Cristo tiene que ser mostrado, ¿ya? ¿Y dónde está encarnado Cristo? En nosotros que hemos aceptado su verdad. Cristo tiene que estar en nosotros, ¿ya? En nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro actuar. Ahí tiene que estar, ¿ya? Y de ahí parte primero en Jerusalén, en Judea también. Que los vecinos tengan que decir, mire, esa señora, esa joven, ese caballero, mire que es distinto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es hijo de Dios, porque ha sido alcanzado por la gracia de Jesucristo. Entonces, Dios nos bendiga, hermanos, nos acompañe con su gracia y llevemos adelante con mucho orgullo, con mucha prestancia, lo que es de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y estará con nosotros todos los días, dice, y hasta la consumación de los siglos. Entonces ahora la pregunta, ¿estamos siendo buenos testigos? Buena pregunta. Hagamos esa pregunta y contestémosela no a mí, sino que al Señor. Que el Señor, en su gran misericordia, nos bendiga, nos acompañe con su gracia y podamos preguntar, ¿qué haremos? ¿Qué puedo hacer entonces? Arrepentidos, ¿ya? Y tomad esto que el Señor nos ha dado tan grande, tan maravilloso, que es su Evangelio. Su Evangelio es buenas nuevas de salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes y estemos en esa comunión de espíritu cada día, hermano, orando por todos aquellos que están necesitados. Necesitamos seguir perseverando en esta gracia. Vamos a orar al Señor, a darle gracias por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Señor, ayúdanos, Señor, para cumplir contigo, Señor. Cumplir en todo sentido contigo. Y más todavía, principalmente, Señor, es lo que seamos buenos testigos, Señor, de tu Evangelio. Porque tú nos diste ejemplo. Ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dios, en su misericordia, nos bendiga. Señor, tú sabes todas las cosas, tú nos conoces, Señor, y seas propicio a cada uno de nosotros. Y, Señor, esa gracia abundante esté permanentemente en nosotros, cada día y a cada instante. Te agradecemos estos momentos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.